Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culé. Bienvenidos un lunes más, es lunes, hace un calor que te cagas y yo como un machote con la sudadera del Spider Culé puesta, con dos cojones. Bueno pequeños Spiders, mañana liberamos la video entrevista con un ex canterano del Barça que llegó a jugar en Primera División con el Barça, que ya os he dicho varias veces que debutó con el Barça. Bueno, no solo debutó en el Camp Nou en un derbi contra el Real Madrid y luego jugó en la ida, volvió a jugar contra el Real Madrid ese partido, o sea que tuvo una temporada bastante interesante con el Barça ese año. Debutó y jugó los dos derbis, uno saliendo desde el banquillo y el otro de titular, me parece. Este saldrá en dos partes, mañana martes y el miércoles, no os lo perdáis porque mañana se libera, pero hoy os queríamos presentar a 5 canteranos del Barça que parecía que iban a triunfar, que tenían una pinta de cojones, y esto viene a pelo con el caso Ansu Fati, porque Ansu Fati nos está despertando a todos mucha ilusión como un canterano revelación. Ojalá cada 15 años pegáramos un golpe en la mesa como con Messi, nos saliera un Messi cada 5 años y en Ansu Fati vemos como un crack de futuro de la hostia, pero queríamos repasar, os quería repasar 5 canteranos que también tenían una pintaca que te cagas, pero que no llegaron a triunfar en el campo del Barça. Entre estos 5 está el entrevistado que vais a ver mañana martes y miércoles, así que no os voy a decir quién es, pero ya podéis empezar a hacer adivinanzas de quién de estos 5 ha estado con el Spider Culé hablando sobre fútbol, vestuario, el Barça, Primera División, todo lo que se cuece en un vestuario, etcétera. Cosas que no os podéis perder porque entramos realmente a temas íntimos, no tanto de fútbol. Os vais a enterar de cosas dentro del vestuario del Barça, cosas importantes. Así que bueno, vamos a empezar con el repaso a los canteranos del Barça que pudieron haber sido cracks, pero se quedaron por el camino. Y con el deseo de que a Ansu Fati no le pase lo mismo. Y ojo, los 5 canteranos que hemos elegido no son canteranos que no dieran la talla para estar en el Barça, sino que el problema que tuvieron es que hubo circunstancias en el entorno, en su carrera, lesiones, malos momentos puntuales que un poco les crucificaron. No era porque no tuvieran calidad, sino es un poco para que entendáis la complejidad de llegar a ser jugador del primer equipo del Barça. Son muchos niños que quieren llegar a ese puesto, hay muchos jugadores en el mundo que quieren jugar en el Barça, solo una élite de la élite de la élite de la élite llega. Incluso algunos que son de la élite, de la élite, de la élite, se quedan por el camino porque suceden cosas extradeportivas o cosas muy puntuales que les desvían un poco de la carrera y se acabó. Ya no pueden estar en el Barça, pierden el tren. O sea, en el Barça una lesión cuando estás empezando te puede suponer perder el tren de jugar en el Barça cuando todo apuntaba a que ibas a ser una pieza fundamental en el futuro de este equipo. Es todo muy complicado y para que entendáis que Ansu Fati no solo depende de sí mismo, sino que hay circunstancias ajenas que podrían truncarle la carrera, porque es complicadísimo. Ya lo que ha conseguido es increíble. Solo debutar con el Barça, uno ya se puede sacar el sombrero. Si después de debutar con el Barça, encima eres capaz de ganarte la vida 12, 15 años como futbolista profesional en la élite, aunque no sea en el Barça, eso también es la rehostia. No le damos valor a eso, pero tiene un valor tremendo, tremendo, es brutal. Si eres capaz de ser un Messi, es que eso ya es, bueno, es atípico. Es una cosa muy rara que alguien tenga todos los elementos y no le pase nada extradeportivo que le trunque la carrera. Vamos a empezar con el primer jugador de la lista. El primero es Bojan Kirkic. Sí, este chaval venía de la cantera, era un goleador nato. En la cantera se hinchó a meter goles, creo que batió récord de goles de un canterano jugando de 9. Tenía una pinta extraordinaria, técnica, calidad, olfato, chut, regate dentro del área. Lo tenía prácticamente todo, era muy buen jugador, ADN Barça total, porque se crió en la cantera cuando aún la cantera seguía una línea idéntica en todas las categorías inferiores para llegar al primer equipo, con lo cual era un tipo que entraba en el engranaje y sabía exactamente lo que tenía que hacer, muy idóneo para el primer equipo, y de hecho, durante la etapa Guardiola, tiene el honor de haber sentado a Ibrahimovic, sí, al sueco, lo sentó a Ibra. Y nada, y lo sentó. Guardiola un momento en el que prefirió que saliera Bojan y no el sueco. Y bueno, esto fue también parte por las razones por las que Ibra se fue. Pero a Bojan lo que le pasó es lo que le pasa a muchos canteranos o a muchos jugadores, que se infla un poco el globo. Él reconoció después que había tenido ataques de ansiedad. De hecho, hubo un momento
importantísimo en su carrera que le está pasando ahora a Ansu Fati, que es que le llamó la selección española y él tuvo que declinar porque tenía ataques de ansiedad, él lo reconoció en una entrevista, y esos ataques de ansiedad un poco le frenaron la progresión dentro del Barça, como minaron un poco su autoestima y su capacidad de competir, y al final abandonó el campo del Barça porque estaban compitiendo pues, con Villa y con jugadores de muchísimo nivel, donde no puedes permitirte el estar de bajón, digamos, ¿no? Y él, yo creo que esto lo reconoce. Pero Bojan no tenía cualidades para estar en el primer equipo, era un muy buen jugador y evidentemente también es verdad que hay jugadores cuando salen del Barça les cuesta un poco más justamente porque la forma en la que han crecido en el ADN Barça, sobre todo de la generación de Bojan, es muy particular, le pasa lo mismo a Samper, por ejemplo, y entonces cuando van a otros equipos de fútbol o a otras competiciones les cuesta un poco más. Aún así, él ha tenido una carrera fructífera en Primera División en Italia y en Inglaterra y ahora se ha ido a la Liga estadounidense y es un chaval bueno, que ha vivido de esto y ha vivido en la élite, con lo cual, como os digo, es para aplaudir, es una buena carrera, se formó en el Barça y ha tenido una carrera como profesional interesante por todo el mundo, pero tuvo este pequeño problema de autoestima o de ansiedad que le impidió triunfar en el Barça. El siguiente canterano es Damià Abella, o Abella. Damià Abella es un jugador que salió para cubrir el lateral derecho del Barça. Era un jugador muy técnico, muy alto, muy fuerte, muy bueno. De hecho, es un jugador que venía a sustituir a Belletti en el Barcelona en la época de Belletti, en la época de Rijkaard. Era un canterano que apareció inesperadamente, es decir, en un momento dado, de repente Belletti en un partido, me parece que se lesiona o en un partido debuta este Damià y resulta que lo vemos todos y decimos, coño, ¿quién es este tío? Uno más de 1,90 m, rápido, técnico, fuerte, iba a todas. Una especie de lateral tipo Puyol, pero más técnico, más casi que podía cubrir toda la banda y jugar de extremo. De hecho, él en el Barça B jugaba de extremo. El Barça lo sube al primer equipo y lo renueva para que se quede 3 años más en el primer equipo en la época de Rijkaard. Pero, ¡pum!, tiene una lesión de cadera bastante complicada, no consigue recuperarse. Y bueno, al final el Barça, cuando un año después consigue recuperarse de esta lesión de cadera, lo va cediendo, me parece que al Betis, luego al Racing, y al final él se desvincula del Barcelona cuando le acaban los 3 años de contrato y acaba en Osasuna, y de ahí se va a Inglaterra. Era un jugador que tenía una pinta y unas condiciones atléticas bestiales, también era técnico, y como digo, era como muy luchador. Para ser tan alto era sorprendente la velocidad que tenía. Nuevamente, canterano que tenía todas las dotes para ser jugador del primer equipo y hacerse dueño de esa banda derecha, o izquierda, no, era la derecha, pero que no triunfó por culpa de una lesión de cadera muy importante, que además es una lesión que arrastró durante su carrera también a posteriori, no es una lesión que se recuperara por completo, fue una lesión bastante grave y que la fue arrastrando en toda su carrera profesional, a pesar de que la pudo completar. El siguiente de la lista de los canteranos es Bartra, un central que tenía una pinta también buenísima. Era para mí el que tenía que haber hecho pareja con Piqué o que tenía que haber competido con Piqué, pero era un jugador más que válido para el Barça. Era un tío, o es un tío, que para mí como central tiene buena salida de balón, tiene buena colocación, remata bien de cabeza, es luchador, es un jugador que a mí me parece muy válido, pero tuvo la mala leche de que en la final de la Copa del Rey contra el Madrid, Bale hace aquella carrera donde le gana la partida, la gente le pidió que tuviera más contundencia, que hubiese derribado a Bale. Yo creo que él lo intenta, pero no puede porque Bale se le va por velocidad muy rápido y acaba quedándose Bale solo delante del portero y marca el gol en la prórroga que le da al Real Madrid la Copa del Rey contra el Barça. Ese gol creo que lo crucificó, creo que tuvo la mala suerte de cometer un fallo, entre comillas, puntual, porque evidentemente dejar a cualquier central contra Bale de espaldas, o sea, Bale yendo de cara y tú estando defendiendo de cara a Bale, o sea que te tienes que dar la vuelta para arrancar cuando él ya viene en carrera, parar a Bale es bastante complicado, es lo mismo que parar a Cristiano Ronaldo, o sea, es una locura. Pero la gente pidió, o la gente dijo, ¿cómo no le ha roto las piernas en cuanto le ha pasado por al lado, en lugar de intentar como molestarle hombro a hombro de forma limpia y a la carrera, que evidentemente quedó retratado porque arrancó la carrera más tarde y aunque la hubiese arrancado al mismo tiempo, Bartra no es tan rápido como Bale. Pero eso no quita que fuera un muy buen central, que tras esa jugada quizá quedó un poquito señalado, y también es verdad que se decía, si no recuerdo mal, había rumores de que quizá no se llevaba muy bien con Messi. ¡Club de amigos! Se ve que Bartra en los entrenos le había hecho alguna entrada a Messi un poco dura
y Messi lo había crucificado, había dicho: yo no quiero entrenar con este tío que me va a romper las piernas. No sé si es cierto, esto es algo que recuerdo haber oído en la época, quizá vosotros lo sepáis, si lo sabéis, comentarios abajo. Pasamos a Muniesa, otro central muy interesante que tenía el Barça, muy prometedor, venía con unos informes del Barça B buenísimos, un jugador también bien posicionado, con buena salida, rápido, contundente. Tuvo dos situaciones de muy mala suerte. El día de su debut lo expulsan a los 2 minutos en la primera jugada que toca balón, que se enfrenta a un rival, y el árbitro, en un acto de bastante mala leche, se carga al chaval que acaba de salir en la primera falta que hace en el partido, que era una falta dura, pero no era de roja. Era de roja. Podía ser de roja, pero no era lo típico. O sea, si esa falta la hace Piqué o un veterano, no le saca tarjeta roja. Todos tuvimos la sensación cuando le expulsan que le estaba expulsando porque era un chico joven. Era un chico debutante y como que el árbitro se cebó un poco bajo esa circunstancia, porque si llega a ser un Piqué o otro, sabe que se le cae la prensa encima y que lo destrozan. Y como que parecía que se tiraba un poco encima del chaval que debuta, que es joven, que tal. Bueno, duró poquito en el campo, pero es que además se lesionó. O sea, Muniesa tuvo la mala suerte de empezar con mal pie el día de su debut, porque todos habíamos oído hablar de él como un gran central, y resulta que cuando ya podía volver a salir y tal, el chaval se lesiona grave de la rodilla y ha tenido ciertos problemas de lesiones en su carrera que le frustraron la progresión en el Barça. Y como digo, en el Barça no te esperan, o sea, o rindes de salida o no te esperan. Otro que puede decir lo mismo es Samper. Samper ha tenido una situación similar, un jugador que era muy bueno para jugar en la posición de Busquets, pero que las lesiones lo machacaron, y también la mala suerte de irse a Granada, donde se lesionó, pero antes de lesionarse lo pide un entrenador que juega estilo Barça, no funcionan los resultados y al octavo nuevo partido, siendo Samper titular, lo cambian por un entrenador más conservador y Samper desaparece de la jugada. Bueno, a Muniesa le pasa un poco parecido. Muniesa, entre que tiene mala suerte en su debut y que se lesiona y acumula lesión tras lesión, tienen el problema de no poder mantener el ritmo, que es lo que les pasa a estos jugadores, ¿no? Hemos incluso jugadores que han estado en el primer equipo como Rafinha, que tienen muy mala suerte con las lesiones y que para mí son válidos y buenos jugadores para el Barça. A mí Rafinha, por ejemplo, tengo debilidad por Rafinha, pero reconozco que el pobre, pues con las lesiones no tiene mucha suerte, verdaderamente. Y último caso, Giovanni Dos Santos. ¿Os acordáis de Giovanni? Tenía un look parecido a Ronaldinho, la gente decía que era el nuevo Ronaldinho, y a este chico lo que le pasó, yo creo que fueron dos cosas. La primera es que debutó en un Gamper contra la Juve, si no recuerdo mal, donde lo hizo muy bien y la gente se emocionó, yo el primero, pero a partir de ahí se deshinchó, porque yo creo que inflamos mucho el globo. La gente exageró un poco lo que era Giovanni, y también es verdad que se rumorea que Giovanni de Ronaldinho no solo heredó que se parecía a él físicamente, sino que parece que heredó el tema de las fiestas nocturnas, y digamos que corren rumores por ahí de que el chaval se desmadró un poco y no fue disciplinado con los entrenos, etc. Recientemente ha tenido una lesión relativamente grave, más aparatosa que grave, estará solo 6 semanas de baja, jugando en México, le hicieron una entrada y le han hecho un agujero en la pierna bastante grave, que esto de los tacos de los jugadores habrá que revisarlo en algún punto porque llevan ahí cuchillos, ya no son tacos lo que llevan ahí, pero son muy afilados y cortan un montón. Habrá que revisar ese tema porque si no algún día sí que se harán daño de verdad. Pero Giovanni es otro caso de jugador inflado, jugador que la gente se emociona, se sobreexcita antes de tiempo y al final no acaba de triunfar. Aquí vemos un poco los pecados, y aquí terminan los 5 canteranos que os quería presentar. Os he introducido también alguno extra como Samper, pero no era Samper uno de los que quería poner en la cesta. Y aquí os he presentado una serie de canteranos que tenían muy buena pinta, que parecía que iban a triunfar, que no llegaron a triunfar y que además tuvieron mala suerte por una cosa u otra, muchas veces por temas, entre comillas, extradeportivos, porque no podemos tampoco decir que una lesión sea algo extradeportivo, una lesión es parte del deporte, pero sí que es verdad que no es relacionado con su capacidad o calidad para ser jugador del Barcelona, sino que está más relacionado con justamente un componente que no depende de sus cualidades técnicas o habilidades técnicas o compromiso con el club o con el entrenamiento. En el caso de Giovanni sí, porque si es cierto lo de las fiestas, pues bueno, ahí evidentemente cuando alguien prioriza fiestas sobre el equipo es que mucho compromiso no tiene. Todo y que también con chavales tan jóvenes no querer priorizar la fiesta también es medio raro. Y ahí también hay un tema de edad y también medio normal, ¿no? Tampoco se le puede culpar al chaval de que demasiada fama y dinero y encima juerga, todo combinado es un cóctel muy explosivo que muy pocos saben gestionar. Así que bueno, entre estos 5 canteranos está el canterano que entrevistamos y que veréis mañana y el miércoles en este canal de YouTube en exclusiva. No os lo perdáis porque se viene mañana. ¡Hala, chavalotes! ¡Os dejo!
Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.